afternoon, sir. May I help you? Yes, I'd like to have an argument, please. Certainly, sir. Have you been here before? No, this is my first time. I see. Well, do you want to have just one argument, or were you thinking of taking a course? Well, what is the cost? Yes, it's £1 for a 5-minute argument, but only £8 for a course of 10. Well, I think I'll just try the one and see how it goes from there. Fine. Ah, yes. Try Mr. Barnard, room 12. Oh, thank you very much. What do you want? Well, I was told... Don't give me that, you snotty-faced heap of parrot droppings! What? Shut your festering gob, you tit! Your type make me puke, you vacuous, toffee-nosed, malodorous pervert! Listen, I came here for an argument. Oh, I'm sorry, but this is abuse. Oh, I see. Oh, terribly sorry. No, you want room 12A next door. Oh, I see. Thank you very much. Not at all. Stupid git. Is this the right room for an argument? I've told you once. No, you haven't. Yes, I have. When? Just now. No, you didn't. Yes, I did. You didn't? I did. No, you didn't. I'm telling you I did. You most certainly did one not. moment. Is this the 5-minute argument or the full half hour? Oh, I see. Just the 5 minutes. Just the 5 minutes. Right. Thank you. Anyway, I did. Oh, no, you didn't. Now, let's get one thing absolutely clear. I most definitely told you. No, you didn't. Yes, I did. 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 No, you didn't. Yes, I No, did. you didn't. Yes, I No, did. you didn't. Yes, No, I you did. didn't. Yes, No, I you did. didn't. Yes, No, I you did. didn't. Yes, No, I did. look, this isn't an argument. Yes, it is. No, it isn't. It's just contradiction. No, it isn't. It is. It is not. It is. You've just contradicted me. I did not. You did. No, no, no. You did just then. Nonsense. Oh, this is futile. No, it isn't. Yes, it is. I came here for a good argument. No, you didn't. You came here for an argument. Yes, an argument isn't just contradiction. Well, can be. No, an argument is a connected series of statements intended to establish a proposition. No, it isn't. Yes, it is. It isn't just contradiction. Look, if I argue with you, I must take up a contrary position. Yes, that isn't just saying, no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, No, it isn't. Yes, it No, is. it isn't. No, it isn't. Yes, it is. Argument is an intellectual process. Contradiction is just the automatic gainsaying of anything the other person says. It is not. It is. Not at all. Now, look. Thank you. Good morning. What? That's it. Good morning. But I was just getting interested. I'm sorry. The 5 minutes is up. That was never 5 minutes just now. I'm afraid it was. Oh, no, it wasn't. I'm sorry. I'm not allowed to argue anymore. What? If you want me to go on arguing, you'll have to pay for another 5 minutes. Yes, but that was never 5 minutes just now. Oh, come on. Oh, this is ridiculous. If you want me to go on arguing, you'll have to pay for another 5 minutes. Oh, all right. There you are. Sure. Well, Well, what? that was never 5 minutes just now. I told you, if you want me to go on arguing, you'll have to pay for another 5 minutes. Yes, well, I've just paid. No, you didn't. I did. You did I not. did. You I never. did. You I never. did. You I did. never I did. did. You Look, I don't want to argue about Well, it. I'm very sorry, but you didn't pay. Aha. Well, if I didn't pay, why are you arguing? Aha. Gotcha. No, you haven't. Yes, I am. If you're arguing, I must have paid. Not necessarily. I could be arguing in my spare time. Oh, I've had enough of this. No, you haven't. Yes, I have. No, you Yes, I haven't. have. No, Yes, you I haven't. have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. La racionalidad es esa capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar mediante el uso de la razón. Se supone que esta característica es la que nos diferencia de los animales, pero la realidad que ven mis ojos hace que no pare de hacerme esta misma pregunta una y otra vez. ¿Quiénes son los verdaderos animales aquí? Dime. No es maltrato animal, tú pregúntale a un torero que le parece normal matar a cambio de dinero. Dirás que los animales no sufren, ¿verdad? Clávate una espada en la espalda y quizá... Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea, como siempre a través de nuestra plataforma interactiva Edpuzzle. En esta ocasión daremos continuidad a los temas tratados en las dos clases anteriores.
En ellas hemos presentado los principales métodos y herramientas utilizados en filosofía. Y en este sentido es importante destacar algo. No es que la amplia multitud de filósofos que han existido y que existen utilicen rigurosamente alguno de estos métodos al pie de la letra. No se trata de eso. El punto es que estos métodos perfilan aspectos relevantes del quehacer filosófico. Así, por ejemplo, la filosofía tiene un inevitable componente dialógico, sea por la práctica concreta del diálogo y del debate que se ha dado y se sigue dando en distintos espacios en donde la filosofía se cultiva, o sea, por este diálogo que se da a lo largo del tiempo, o sea, en un sentido mucho más amplio, a través de este diálogo distante que establece un filósofo con otros pensadores que quizás vivieron muchos siglos antes de él, pero cuyas ideas son discutidas, debatidas y revisadas en cada lectura que estos pensadores hacen de esos autores. Y es por eso que la mayéutica que presentamos un par de clases atrás expresa algunos aspectos relevantes de este diálogo filosófico, sea el énfasis en la precisión de conceptos, sea en la discusión y refutación de ideas, o en la búsqueda cooperativa de certeza y significado. Por otro lado, la duda metódica que presentamos en la clase anterior perfila otro aspecto relevante de la filosofía, a saber, el cuestionamiento radical del objeto que se quiere estudiar. Y a su vez compromete un trabajo metódico, secuenciado, ordenado. En consecuencia, la duda metódica no es un dudar desordenado, sino que por el contrario es una pesquisa genuina de la verdad y que asume en consecuencia cierto escepticismo metodológico, de tal manera que así podamos evitar el terminar aceptando como verdades asuntos de los cuales tenemos una escasa garantía acerca de su certeza. Pero detrás de todo eso hay un tercer elemento que está implícito en estas metodologías y en cualquier otra metodología que quisiéramos presentar. En las herramientas que hemos señalado está presente esta idea de contrastar ideas, de sopesar argumentos para determinar así su grado de certeza o de falsedad. Ningún asunto, ningún enunciado, ninguna idea se rechaza simplemente porque no simpatice conmigo, porque no coincide con mis preferencias personales. Muy por el contrario, si una idea se rechaza es simplemente porque no resiste análisis. Pero, ¿cómo podemos hacer ese juicio? ¿Cómo es que yo puedo discriminar entre una idea legítima, fundada, válida, de una que carece de esas garantías? El asunto no es nada fácil, pero nos exige, como decía, observar en esta ocasión un tercer elemento, que ya hemos señalado en alguna oportunidad anterior, que hemos dejado pasar hasta ahora, pero que merece una atención especial. Me refiero al pensamiento racional y en particular a la lógica. De eso es de lo que tratará este capítulo. Lo advierto, lo que desarrollaré en esta ocasión no es más que una presentación extremadamente introductoria de una disciplina que, para ser comprendida en su plenitud, no solamente requeriría de un par de clases más, sino que de hecho de una asignatura completa, lo cual por supuesto excede los tiempos con los cuales nosotros contamos para poder abordar los contenidos que tenemos que trabajar durante este año 2021. De hecho, tengo que recordar que estas clases están destinadas a mis estudiantes de secundaria, de tercero y cuarto medio, razón por la cual si este video llega a ser observado por alguna persona profesional de la filosofía, algún experto en lógica, se va a decepcionar. Esto no es más que una presentación muy general a esta disciplina. No hago más preámbulo, vamos con el contenido de esta clase. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. Evidence. The cycling of disease epidemics. The wax and wane of caribou populations. Sunspot cycles. The rise and fall of the Nile.
¿qué es la lógica? Lo primero que tenemos que señalar es que de forma intuitiva todos nosotros manejamos, aunque sea de forma vaga, confusa, imprecisa, una noción acerca de lo que la lógica abarca. Usamos esta palabra en el hablar común, por ejemplo, cuando una situación nos parece incoherente, cuando escapa de lo que nuestro sentido común nos indica que debería realmente suceder. De allí que para muchas personas, hablar de lo lógico es hablar de algo que es obvio, que es una respuesta que yo he obtenido a lo largo de los años cada vez que le pregunto a mis estudiantes qué es la lógica. Obviamente que desde un punto de vista conceptual esto es sumamente impreciso, pero tiene algo de sentido, porque a ustedes les parecería muy raro si, por ejemplo, mientras ustedes me ven en su pantalla haciendo esta clase, me vieran al mismo tiempo parado en la calle al otro lado de su ventana. Sería extraño, ¿no? Ah, eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Sin embargo, por más que esta situación intuitivamente les parezca incoherente, no es suficiente como para que podamos a partir de ello extraer una definición de lo que la lógica es. La palabra lógica viene del griego logos, concepto que tiene una multiplicidad de significados, todos los cuales sin embargo convergen en torno a la idea de razón, la cual entenderemos en consecuencia como su significado principal aquí. Desde los orígenes de la filosofía encontramos de hecho referencias directas o indirectas a esta idea de razón como eje que hace posible el conocimiento. Una referencia ilustrativa y probablemente la más antigua al respecto es la que nos ofrece el filósofo Heráclito de Éfeso, quien en su fragmento 50 señala: no escuchándome a mí, sino al Logos, es sabio confesar que todas las cosas son uno. Es decir, que en la medida que pensamos de forma racional en torno a la realidad, es posible alcanzar una comprensión más integral, más completa de ella, mucho más de lo que obtendríamos si no aplicáramos la razón para tratar de entenderla. Desde luego también que esto no nos explica todavía qué es la lógica, porque el hecho es que los primeros filósofos tenían todavía esta comprensión que llamaba más bien intuitiva de la lógica, sin haberla tematizado o desarrollado como una disciplina en sentido estricto. El mérito de constituir a la lógica como una disciplina independiente lo debemos al maestro Aristóteles, quien escribió una multitud de textos, los cuales fueron reunidos posteriormente por Andrónico de Rodas en un solo texto que se llamó desde entonces el Organon. Y es interesante ese título, algo revela si consideramos que la palabra organon significa en griego instrumento, herramienta. Y es que precisamente la lógica no se ocupa tanto de qué es el pensamiento o qué es la razón, sino que más bien estudia las herramientas, las reglas de las cuales se vale nuestro pensamiento para comprender la realidad. Quisiera poner sobre la mesa una analogía que asumo es inexacta, pero que podría servirnos para comprender esto de las reglas del pensamiento. Sin duda, ustedes están viendo esta clase a través de algún dispositivo, sea una computadora, sea un teléfono celular, una tablet o algún otro dispositivo equivalente. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Compu Mundo Hiper Mega Red. No importa el contenido que tenga ese dispositivo, no importan los programas que ustedes les han instalado, ni siquiera importa para efectos del ejemplo si es Android, Apple, Windows, Linux o lo que sea. El hecho es que para poder funcionar estos dispositivos necesitan de ciertas reglas expresados en ciertos programas que el usuario no logra ver, no logra darse cuenta que están sucediendo y sin los cuales nada de lo cual ustedes reproducen en estos artefactos podría funcionar. Estos procesos en segundo plano son los que en definitiva permiten que el dispositivo funcione. Son las reglas a partir de las cuales el funcionamiento de estos dispositivos es posible. Controladores del sistema. Uy, son muchos. Del mismo modo, nuestra inteligencia también precisa de ciertas reglas para funcionar. Todos nosotros
Compartimos, en términos generales, un cierto, llamémoslo así, sistema operativo que nos permite en consecuencia pensar y comprender nuestra experiencia y la realidad. Y esta fue la genialidad de Aristóteles y por supuesto de todos quienes vinieron después de él, la de explicitar esas reglas, la de darnos a conocer cuáles son los procesos que nos permiten pensar y, conociéndolos, ser capaces de ofrecer razonamientos más ordenados y rigurosos. Con todo lo dicho, podemos llegar ya a una definición de lo que es la lógica. Entenderemos como lógica la ciencia derivada de la filosofía que se ocupa de explicitar y estudiar las leyes del pensamiento, así como los métodos que se aplican para el razonamiento. Nuestro tiempo es brevísimo y en consecuencia resulta imposible abarcar la enorme multitud de principios, conceptos y distinciones que componen a esta disciplina. En consecuencia, lo único que haré es señalar los llamados principios lógicos fundamentales, sobre los cuales se edifica todo el enorme edificio de la lógica. Estoy pensando en 4 principios, de los cuales 3 fueron formulados por Aristóteles y un cuarto fue formulado muy posteriormente por Gottfried Leibniz. Eso tiene sentido para mí. El primero de estos axiomas es el principio de identidad. Este señala que todo ente es igual a sí mismo. Esto les puede sonar un poco extraño. Sin embargo, si es el primer principio lógico, es porque es indispensable para poder pensar en nuestra realidad. Ustedes asumen que el profesor que está haciendo esta clase y que ustedes están observando en video es el mismo profesor que hizo la clase anterior, y el que hizo la clase anterior a esa, y el que hizo la clase anterior a aquella también, y así sucesivamente. Es un misterio, un gran misterio. Es decir, de forma espontánea, ustedes asumen que hay una identidad en este ente que soy yo, que permanece a lo largo de los cambios, a lo largo del tiempo. De manera que, comparado con otras versiones anteriores de mí mismo, ustedes pueden señalar, es el mismo profesor. Desde luego que esto pone ya sobre la mesa un problema filosófico, cuya resolución tendríamos que verla fuera del campo de la lógica, y que es el asunto de si realmente, en un sentido ontológico, desde el punto de vista de lo que las cosas son, verdaderamente los entes, los seres, poseen o no esta identidad que permanece a lo largo del tiempo. Y es una pregunta que hace eco en muchos filósofos, algunos de los cuales tendremos que conocer más adelante, que se formulan la pregunta: ¿hay algo que se resista al cambio? ¿Hay algo que permanece a pesar de las apariencias cambiantes? ¿Hay una esencia detrás de los entes? ¿Conoces el experimento mental, la nave de Teseo, en el campo de la metafísica de identidad? Naturalmente. El barco de Teseo es un artefacto en un museo. Las tablas de madera se deterioran y las reemplazan con nuevas. Cuando no quedan tablas originales, ¿sigue siendo la nave de Teseo? En segunda, si las tablas removidas son restauradas y reensambladas sin deterioro, ¿es esa la nave de Teseo? Como decía, este es un asunto que no podemos resolver aquí, y para efectos de la lógica no importa. Lo que importa es que de hecho nuestra mente opera de acuerdo a este principio. Es inevitable, es espontáneo que lo hagamos, y en verdad es indispensable si lo que nosotros queremos es construir conocimiento. Si nosotros asumiéramos una posición radicalmente escéptica y dijéramos que ningún ser conserva su identidad a lo largo del tiempo, entonces no podríamos conocer nada, porque en todo momento cada cosa sería enteramente nueva. Filosóficamente puede ser interesante, pero para efectos de la ciencia, inútil. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un segundo principio es el de no contradicción, el cual señala que un ente no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿What? Es decir, dos cosas que son contradictorias entre sí, a saber, en donde una es la negación de la otra, no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. No puede haber dos Spider-Man. Por ejemplo, si yo doy los enunciados, el agua está hirviendo y el agua no está hirviendo, no puede ser que al mismo tiempo ambos enunciados sean verdaderos, asumiendo obviamente que nos estamos refiriendo a la misma agua, seguramente en el mismo contenedor.
Por lo mismo, nos llamaría mucho la atención si se dijera que algo o alguien está vivo y muerto al mismo tiempo. Esta es una figura curiosa con la cual ha jugado por mucho tiempo el mundo de la literatura, de los cómics, de las películas, de los videojuegos, la figura del zombie, que al menos originalmente se planteaba como este muerto vivo. Sin embargo, esto es imposible. O algo está vivo o algo está muerto, a no ser que cambiemos el sentido en el cual entendemos algunos de los términos y digamos, por ejemplo, que una persona que está deprimida está muerta por dentro. O como cuando decimos de una persona que ya está muerta, que su legado sigue vivo. Pero insisto, el principio dice que dos cosas contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¡Impresionante! El tercer principio es el de tercero excluido y se deriva del anterior. Este señala que entre dos proposiciones contradictorias no hay una tercera alternativa. Se excluye una tercera posibilidad. Expresado en términos más sencillos, el punto de este principio es que entre la verdad y la falsedad no hay una tercera alternativa. No lo sé, Rick, parece falso. Así, por ejemplo, nosotros podemos preguntarnos si es que existe quizás vida en otros planetas. Y al respecto, seguramente uno y solo uno de estos enunciados es verdadero. O bien los extraterrestres sí existen, o bien los extraterrestres no existen. Pero no hay una tercera posibilidad. No tiene ningún sentido que existen un poco o existen a medias. En la misma línea y en torno al clásico problema de si Dios existe, al final del día, o bien los creyentes tienen razón y Dios sí existe, o bien los ateos tienen razón y Dios no existe. Pero no tiene ningún sentido una tercera alternativa tal como Dios existe un poco, Dios existe a veces, Dios existe para algunos. O bien existe, o bien no existe. Por supuesto, ustedes pueden decirme, está la alternativa del agnóstico que declara no saber la respuesta a la pregunta, pero ese no es un valor de verdad. Es simplemente que esa persona no sabe, pero esa respuesta existe. Falta descubrirla. Y ahora, discúlpame, tengo que ir a hacer algunas creaciones. El último principio es el que propone el filósofo Gottfried Leibniz, y es el principio de razón suficiente. Este señala que todo ser tiene una razón suficiente para ser. De este principio deriva una estructura esencial en nuestra manera de comprender el mundo, el principio de causalidad. A saber, nosotros asumimos que todo efecto debe tener una causa. Y en el fondo, esto es lo que ha movilizado desde antiguo tanto a la filosofía como a la ciencia. El querer explicar cuál es en efecto la causa suficiente, cuál es la razón por la cual existe el mundo o por la cual suceden los fenómenos en particular. Asumimos, nuestro pensamiento no puede eludir el hecho de que debe haber una razón para que los seres existan o sean. Yo quiero saber para qué sirve la luna. Yo tengo tantas preguntas, ¿por qué salta la pulga? Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Como señalaba hace un momento, estos apenas son los principios más elementales de la lógica. Desde allí comenzaríamos si hiciéramos un curso de lógica. Y es que aplicados sobre las distintas estructuras del pensamiento, a saber, conceptos, enunciados, razonamientos de distinta clase y complejidad, conectores, etc., estos principios permiten la generación de una multitud de otros principios, axiomas, reglas, etc., que, como señalaba, desbordan por mucho lo que podemos tratar en esta sesión. Lo que apuntaré en consecuencia es una cosa más, y es una distinción esencial, a saber que existen cuando menos dos grandes ramas en el tronco de la lógica, aunque a decir verdad, una es la rama principal y la otra es una rama derivada y más bien aplicada. Por una parte está lo que se llama la lógica formal. En ella lo que se observa es la estructura pura del razonamiento, teniendo en cuenta los principios que permitirían la formulación de razonamientos o de inferencias válidas.
En otras palabras, no importa de qué hablen en concreto los razonamientos que nosotros hagamos. Lo que importa acá son las reglas que tiene que cumplir ese razonamiento como para poder efectivamente poder extraer una conclusión a partir de la información inicial. Ilustraré esto con un ejemplo. Supongamos el siguiente razonamiento. Todos los animales son seres vivos. Todos los gatos son animales. En consecuencia, todos los gatos son seres vivos. Como señalaba, aquí lo que nos importa no es el contenido, no importa que el razonamiento esté hablando de gatos o de mamíferos. Por supuesto, el razonamiento a nosotros nos parece que está correcto porque hace referencia a asuntos que conocemos en nuestra experiencia cotidiana. Pero en la lógica eso no es relevante. De hecho, podríamos sustituir cada uno de los términos que compone este razonamiento, que por cierto en la lógica de Aristóteles se llama silogismo, por otro concepto distinto, pero respetando la posición que ocupaba el original. Así, por ejemplo, sustituyendo, podríamos tener el siguiente silogismo. Todos los alienígenas son criminales. Todos los gángsters son alienígenas. En consecuencia, todos los gángsters son criminales. Y nótese que aunque es muy absurdo, la conclusión es verdadera y es válido. Se cumplen ciertas reglas que permiten extraer esa conclusión de esos enunciados iniciales, lo cual se puede comprobar conociendo las reglas del silogismo que por supuesto no podemos desarrollar en esta sesión. Pero el punto es, y eso es lo único que me interesa resaltar acá, es que lo que tenemos que observar en la lógica formal es la coherencia interna del razonamiento, la estructura, los principios. De hecho, para evitar estas confusiones para las cuales se prestan estos razonamientos construidos sobre conceptos que son de la vida cotidiana, es que la lógica ya no aristotélica, sino que proposicional, sustituye las palabras y las cambia por letras y por símbolos. Y lo que tenemos que hacer es en consecuencia manejar las reglas de acuerdo a las cuales podemos relacionar estos símbolos para extraer una determinada conclusión, lo cual conduce en definitiva posteriormente a la lógica matemática. Por otro lado, tenemos, como decía, otra rama un poco menor quizás de la lógica, llamada la lógica material o lógica informal. A diferencia de la rama señalada anteriormente, acá sí cuenta el contenido, acá sí nos importa de qué estamos hablando, acerca de qué estamos razonando, por ejemplo, discutiendo, conversando, analizando. Así, por ejemplo, cuando en sus casas quizás a ustedes les piden hacer algo y ustedes preguntan ¿y por qué tengo que hacerlo? Y les responden, bueno, porque yo lo digo. Ustedes se dan cuenta de que ese razonamiento carece de lógica, no se sostiene, no es coherente, no es admisible desde el punto de vista de la disciplina lógica. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Pero de ese tema, de la aplicación de la lógica a los razonamientos concretos, hablaremos en otra ocasión. Lo que procede a continuación será conversar acerca de la argumentación en filosofía, cómo reconocer buenos argumentos, cómo construir buenos argumentos, donde el reconocimiento de falacias o errores de inferencia nos pueden ayudar a sacar del camino ideas que no resisten al análisis. Pero como decía, eso ya es harina de otro costal. Momento de cerrar esta sesión. No entendí ni una chingada, así te la pongo, así te la pongo fácil, ahí quedó. Como hemos visto, la lógica es una disciplina vasta, compleja, que inicia con Aristóteles en el análisis de los razonamientos que se daban en el contexto de argumentaciones sencillas y posteriormente ha derivado en una ciencia muchísimo más compleja y abstracta, al punto de que actualmente se considera que la lógica es más bien una rama de las matemáticas que de la filosofía. En cualquier caso, su importancia es tal que está a la base de todo lo que tenga que ver con el conocimiento humano. Es decir, está a la base de todas las ciencias exactas, está a la base de las ciencias jurídicas y por supuesto que está a la base, como decía, de las mismas matemáticas. Incluso, y esto debería ser obvio a estas alturas, la lógica es indispensable para la programación y la informática.
Por lo pronto, el punto es que la filosofía y el conocimiento en general es imposible si no se aplica un pensamiento racional, riguroso, sistemático, metódico y, como hemos señalado, que no aplique cierto grado de escepticismo metodológico. Sin estos elementos, lo que tendríamos no sería conocimiento, sino un conjunto de creencias y opiniones diversas, difusas, imprecisas, que no permitirían construir nada sólido sobre ellas. Todavía más, hay que señalar que muchas esferas de la vida privada y pública seguramente tendrían un destino muy diferente si aplicáramos un pensamiento más riguroso. Pero por otra parte, y esto también tengo que señalarlo, el ser humano es un ser contradictorio. Damn it, Andrew. If you're gonna succeed at this thing, this thing you're trying to do, you gotta stop being so damn deferential. I can't help being deferential. It's built in. Then change. Change? I have changed. I don't mean on the outside, change on the inside. Take chances, make mistakes. Mistakes? Yes, sometimes it's important not to be perfect, okay? It's important to do the wrong thing. Do the wrong thing? Yes. Why? Oh, I see. To learn from your mistakes. No, to make them. To find out what's real and what's not. To find out what you feel. Human beings are terrible messes, Andrew. I'll grant you that. I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it? No, this is a human conversation. No puedo dejar de mencionarlo. El ser humano no es solamente un ente lógico. Somos seres contradictorios, confusos, complejos, apasionados. Pero, ¿acaso eso no es lo fascinante de ser humanos? Soy Patricio González y espero que hayan disfrutado esta clase. Espero verlos en la próxima. Que estén muy bien. Adiós.